Hola, mi nombre es Valeria Frato, soy de Fundación Convivir y hoy les voy a hablar acerca de los consumos problemáticos. ¿Qué son los consumos problemáticos? Vivimos en una sociedad de consumo donde todo el tiempo estamos expuestos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, a responder a una demanda de consumo constante. Consumo de tecnologías, consumos de alimentos, consumo de ropa, de maquillajes, de sustancias, especialmente de tecnologías. ¿Qué podemos hacer para controlar estos consumos y que no se transformen en problemáticos? Poder trabajar en relación a la prevención de consumos, especialmente en niños y en niñas, es una tarea que nos convoca a todos los adultos, referentes emocionales de niños y niñas. Familias, padres, madres, docentes, educadores, sociedad en general. La responsabilidad social respecto de las infancias para poder prevenir los consumos es de todos. ¿Cuándo un consumo se transforma en problemático? Cuando esa actividad interfiere en el hacer cotidiano de cada una de las personas. Cuando, si no estoy atravesada por ese consumo, no puedo llevar adelante las tareas de mi vida cotidiana. En ese momento es cuando tenemos que poder detectar claramente esas conductas para poder hacer una intervención eficaz, eficiente y con mirada preventiva. Esas señales de alarma, cuando un consumo se transforma en problemático en niños y en niñas, tienen que ver con dificultades en el sueño, dificultades de aprendizaje y de rendimiento escolar. Otra de las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta son la ansiedad, la necesidad de todo el tiempo estar respondiendo a este consumo que si no se da genera situaciones de enojo, de ira, de aislamiento. Cuando en ese aislamiento se da un corte con los lazos afectivos y con los referentes pares, especialmente cuando no hay una relación directa con sus amigos y con sus amigas, cuando se empiezan a retraer, a aislarse y muchas veces son momentos de estar encerrados en sus cuartos, en sus espacios, de no tomar contacto con el resto de la familia. Cuando esto sucede, tenemos que poder pedir ayuda, poder socializar lo que está pasando en primer lugar, para poder encontrar aquellos lugares que nos orienten y que nos asesoren en cómo podemos salir de esta situación de crítica en relación al consumo, por un lado. Y por otro, poder acercarnos, y esto es una tarea de todo el tiempo en relación a la crianza, poder mejorar la comunicación con los niños y con las niñas en cualquier instancia del día y de la vida. Estamos en un tiempo donde el consumo de sustancias y el consumo de tecnología empiezan a correrse y a aparecer en niños y niñas pequeños. Y esto es algo que preocupa ahora y va a preocupar en un mediano y largo plazo fuertemente. Entonces este es el momento para poder empezar a generar acciones de prevención y factores protectores especialmente. El consumo de sustancias, que parece muy raro pensarlo en niños y niñas, sucede y existe. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos aquellas que son legales e ilegales, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son sustancias legales, y sustancias ilegales que son aquellas que no están permitidas en su consumo bajo ninguna normativa. En relación a estas sustancias legales que tienen que ver con el alcohol y con el tabaco, hay estadísticas que empiezan a marcar que las edades de inicio se dan a partir entre los 10, 11 y 12 años en niños y en niñas, con lo cual tenemos que empezar a pensar estrategias de prevención en relación a ello. ¿Por qué? Porque en el caso de los consumos de sustancias psicoactivas, en el caso de niños, niñas y adolescentes, siempre es un consumo problemático, siempre es un problema. No lo vamos a distinguir entre consumo o consumo problemático. Es un problema ¿por qué? Porque afecta zonas del cerebro que en muchos casos son irreparables e irreversibles, porque afecta el sistema neuronal
y porque afecta a muchos de los órganos vitales que sirven para la vida cotidiana. Son organismos que están en pleno desarrollo, por lo tanto, cualquier tipo de alteración en alguno de los órganos genera consecuencias, en muchos casos, difíciles de revertir. Por otro lado, tenemos el consumo de la tecnología, que también está impactando negativamente en la vida cotidiana de niños, niñas y de adolescentes. Y ahí sí los adultos tenemos una tarea fundamental, y que tiene que ver con ayudar a limitar el uso de pantallas y de entornos tecnológicos en niños y en niñas. En el uso de los controles parentales tenemos la oportunidad de poder establecer acuerdos, de saber cuáles son tanto los tiempos de conexión que tienen en cada una de las plataformas, cuáles son las plataformas que están visitando, qué tipo de notificaciones reciben de esas plataformas. Poder tomar contacto con esta información es responsabilidad de todos y de todas los adultos que estamos a cargo de niños y de niñas, en especial de sus referentes afectivos familiares. Poder trabajar cotidianamente con niños y niñas a partir de aumentar su autoestima. ¿Cómo hacemos para aumentar la autoestima de niños y de niñas? Utilizando un lenguaje positivo, levantando y afirmando situaciones que hagan bien, aunque todavía falte para que estén correctas. Pero todos estamos en un proceso de aprendizaje y está muy bien y nos gusta mucho cuando valoran lo que podemos hacer diariamente. Mucho más a los niños y a las niñas. Poder fortalecer las decisiones que ellos van tomando, acompañar cada una de esas decisiones, aunque sepamos que son a corto plazo y que van a volver sobre esto. Dejarlos que tomen pequeñas decisiones a medida que van creciendo. Acompañar cada uno de estos pasos que ellos van dando en función de poder ir conectándose con aquellas cosas que creen que les gusta, que creen que tienen que ver con ellos, que los conectan con sus deseos. Por ejemplo, acompañar en una actividad deportiva. Muchos chicos y chicas eligen un deporte no solamente por la competencia ni por la destreza física, sino porque esto les implica estar en relación con otros chicos y chicas. Ir a un club ya es un abordaje preventivo en relación a ciertos consumos, porque están en contacto con una actividad que los desvincula, en primer lugar, de las redes, de las pantallas, de los entornos digitales, de la televisión y del sedentarismo. Pero para todas estas tareas estamos implicados los adultos, que debemos hacernos cargo y hacernos responsables de acompañar, de llevar, de estimular positivamente, de buscar el modo de que progresen en cada una de estas tareas. Si no es el deporte, puede ser una actividad artística, puede ser una actividad relacionada con la música. Siempre en cada una de estas cosas tenemos que poder acordar con ellos qué es lo que quieren, qué les gustaría, aunque no coincida con nuestras expectativas, pero sí tiene que ver con movilizar su propio deseo. Poder estimular hábitos saludables. Cada una de estas decisiones que vamos tomando nos llevan a pensar que ir a un club implica acostarse en determinado horario, levantarse en determinado horario para poder rendir, porque si es una actividad en equipo, aún más el compromiso con otros determina que tenga que llevar adelante ciertas conductas, que tenga que alimentarme de tal manera para poder rendir física y emocionalmente. Y otro aspecto que creemos muy importante en relación a la prevención tiene que ver con estimular aquellos hábitos emocionales que podemos trabajar con los chicos y con las chicas. Poder preguntarles cómo estás, poder devolverles que muchas veces pueden estar enojados, ¿sí? Que muchas veces pueden estar angustiados por situaciones de la vida cotidiana, pero que sepan que todos estos sentimientos se pueden conversar. Si no es con nosotros, con sus padres, madres, pueden ubicarlo, este pedido, en cualquier persona que para ellos pueda ser significativamente afectiva y que pueda orientarlos y escucharlos y contenerlos. La escucha activa es fundamental
Y la mirada activa es fundamental en los padres y madres para poder detectar situaciones que puedan estar implicando algún riesgo. Cuando hablamos de situaciones de riesgo en niños, niñas y adolescentes, tienen que ver con aquellas conductas que salen de lo esperable para determinada edad. Que un chico o una chica a partir de los 7 u 8 años no quiera jugar, no quiera estar en relación con otros pares, no tenga una iniciativa por fuera de lo que nosotros le pedimos que haga, por ejemplo, ir a la escuela, que no tiene un buen rendimiento escolar o que no completa las tareas de la escuela, eso es un indicador de riesgo. Cuando hoy los chicos y las chicas se reúnen en las llamadas previas, que tienen que ver con encontrarse en una casa para prepararse antes de ir a bailar, a un cumpleaños, a una reunión con otros pares, que en algunos casos son mayores, también tiene que estar la mirada del adulto, porque estas previas en muchos casos también son situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque el alcohol y algunas sustancias psicoactivas circulan ya entre preadolescentes como sustancias permitidas socialmente, bien vistas, cuando en realidad el impacto nocivo hacia el organismo, hacia su cerebro, hacia el desarrollo neuronal es sumamente negativo. Entonces, ahí tenemos que ser muy claros, tenemos que poder establecer reglas y normas y puestas de límites sostenibles. Los niños y niñas preadolescentes y adolescentes no debieran tener contacto con sustancias psicoactivas como puede ser el alcohol o el tabaco. Y en esto es una tarea adulta de poder incluso mostrarnos como modelos de identificación. Los adultos todo el tiempo mostramos el qué hacer y nos movemos en relación a nuestra vida cotidiana. En esa vida cotidiana los niños y las niñas nos observan y lo que nosotros hagamos y decidamos seguramente va a tener un impacto en ellos como modelos. Seamos modelos positivos de identificación. Ampliémosles a ellos esos modelos de identificación positivos. La escuela, los docentes son modelos de identificación positiva. Que cada uno de ellos pueda encontrar un referente al cual querer parecerse. Probablemente no seamos nosotros a quienes quieran parecerse, porque en la adolescencia vamos a ser aquellos adultos a los cuales se van a querer diferenciar y se van a querer oponer. Por eso mismo, antes de llegar a la adolescencia, tenemos que poder haber abierto ese abanico de personas donde puedan identificarse. Un entrenador de club, un profe de alguna de las actividades, un hermano o hermana mayor, el tío, la madrina, vecinos, la comunidad. Otro de los puntos importantes que tenemos que considerar es la comunicación. Poder establecer canales de diálogos diversos con los niños, con las niñas y con los adolescentes favorece poder disminuir esos factores de riesgo de los que hablábamos. Poder hablar en lo cotidiano, en distintos momentos del día, en aquellos espacios donde nos encontramos, tal vez en muchos casos es en la cena o es en el camino hacia la escuela o es en un momento del día donde podemos sentarnos tranquilos y en el cotidiano poder hablar y preguntar cómo estás, qué hiciste, qué aprendiste. Contarles los adultos qué hicimos también en el día, no es solamente un interrogatorio, poder pensar la comunicación como un diálogo recíproco y fluido. Y eso establecerlo desde la primera infancia y desde la infancia para llegar a la adolescencia, donde a ellos les va a costar más sentarse a hablar con nosotros, sea un espacio que ya esté instalado. Un espacio instalado de diálogo que no implique un pregunta-respuesta, sino que implique un poder saber del otro, querer interesarme de qué le está pasando y que no nos ubique en un lugar de jueces de si está bien o si está mal lo que están haciendo. Justamente lo que tenemos que evitar es ponernos en un lugar de diferencia en tanto a ese nivel de comunicación. No prohibir, no utilizar palabras en negativo, no utilizar palabras que prohíban conductas, no asombrarnos de lo que nos están contando, tratar de mantener una actitud de escucha activa
una actitud paciente y reflexiva y, por supuesto, tratar de entender desde el contexto y desde donde el cotidiano de los chicos y de las chicas funciona. Una estrategia de intervención efectiva es pensar juntos estrategias de intervención, precisamente. No ponernos en un lugar de prohibición, de enojo, de reto, de castigo, sino en una puesta de límites clara, en una puesta de límites acorde con la edad que cada chico y cada chica tenga, y en especial esa puesta de límites que sea sostenida y sostenible, algo que sea posible de cumplir. Si uno le dice, no vas a salir nunca más, sabemos que no es viable y no es posible. Pero si decimos, bueno, hasta que no termines la tarea, o no ordenes tu cuarto, o no cambies tu actitud en relación a lo que sucede con tus compañeros del aula, no vas a poder utilizar el teléfono. Ahí empezamos a tener credibilidad como adultos y los límites empiezan a tener sentido. Por eso un límite tiene que estar pensado en función de que se pueda sostener y que se pueda cumplir. Si no, pierde su efectividad. En relación a los consumos problemáticos, hay una serie de mitos y de realidades que tenemos que poder hablar, pensar y reflexionar en relación a lo que favorece positivamente y aquellos mitos y realidades que son negativos para el crecimiento y para el desarrollo de niños y de niñas. Este tema de las previas es algo que nos preocupa tanto como agentes de salud, promotores de salud, profesionales de la salud mental y, por supuesto, madres, padres y docentes. Las previas es un espacio donde los chicos y las chicas se reúnen antes de ir a un boliche, antes de ir a la casa de otra persona, antes de seguir con otra tarea. En general son por la noche y muchas veces escucho que el mensaje de los adultos es, si la previa se hace en mi casa, es menos nociva. Prefiero que tomen en mi casa a no ver lo que pasa. Prefiero servirle yo un vaso de cerveza y que tome conmigo a que tome con otro. En realidad no siempre esas afirmaciones son certeras y tienen que ver con favorecer la salud y los factores protectores. En muchos casos esas conductas tienen que ver con favorecer factores de riesgo, porque pensemos que los chicos, las chicas y los adolescentes están en pleno desarrollo emocional, afectivo y psíquico, y no en todos los casos pueden procesar este mensaje tal como nosotros adultos lo creemos efectivo. Decirle a un niño, te sirvo cerveza para que tomes conmigo, así aprendes a tomar, no en todos los casos es interpretado de ese modo. Y después, cuando yo no estoy presente en esa situación, no sabemos qué puede pasar con el consumo de ese niño y de esa niña, por ejemplo, de esta sustancia. Entonces, siempre pensemos en otorgar factores protectores que disminuyan los riesgos. Entender que el alcohol no es una sustancia que en algún punto es mejor si estoy presente y es peor si no estoy presente. Es una sustancia que siempre es nociva, con presencia adulta o no presencia adulta. Sí tenemos que poder pensar en reducir esos riesgos y esos daños claramente. ¿Cómo reducimos los riesgos y los daños? Uno de los puntos es el diálogo, uno de los puntos tiene que ver con favorecer esta conciencia crítica en ellos. ¿Vos de verdad crees que necesitas tomar para poder encontrarte con tus amigos? ¿Qué pasa si no tomás? ¿La vas a pasar peor? Probablemente la pases mejor, porque el efecto de la sustancia te puede mantener en un estado de alerta diferente que si no estás bajo los efectos de una sustancia. ¿Vos crees que necesitas tomar una sustancia para poder hablar con la chica o el chico que te gusta? Si no lo haces, no vas a poder. Disparar estas preguntas con nuestros hijos, hijas y con los jóvenes que tenemos cerca favorece la conciencia crítica y favorece que empiecen a sentir herramientas propias para poder enfrentar al mundo que los rodea. Y no solamente sentirnos tranquilos nosotros de la previa la hicieron en casa y yo vi lo que estaban haciendo. Porque muchas previas no se van a dar en casa y ahí no vamos a ver qué es lo que están haciendo.
Con lo cual, poder trabajar con ellos estos mitos, estos mensajes que a diario la sociedad nos invade y nos llena de preguntas y de incertidumbres, también va a aliviar nuestras angustias como padres y como madres, nos va a aliviar en poder conocer cuáles son los ámbitos en los cuales nuestros hijos y nuestras hijas actúan. Otro de los mitos que es importante conocer, que tiene que ver con que el entorno y la mala junta es el que los lleva a determinada conducta y es el que los lleva por el mal camino, ¿no? Una frase que tenemos ahí como muy a la mano y que nos viene de generación en generación. En relación a los consumos y que un consumo se transforme en problemático, no solamente tiene que ver con el entorno, se tienen que dar una serie de factores que favorezcan a que ese consumo se transforme en problemático. Factores personales, factores individuales, es decir, todo lo que tiene que ver con el carácter y con el temperamento de cada chico o cada chica, en general, cómo es, qué hace, qué no hace, cuáles son sus competencias, sus habilidades, su inteligencia, cómo resuelve los problemas. Factores ambientales, que ahí sí entra el entorno, entran el grupo de pares, los amigos, los compañeros de la escuela, del club, entra el entorno familiar, los modelos de identificación, los padres, la madre, los hermanos mayores, los hermanos menores, la familia más extensa, los vecinos del barrio, la comunidad en general. Todo tiene que ver con los factores ambientales. Y después los factores que tienen que ver con lo farmacológico o con la sustancia en sí misma, qué efecto produce esa sustancia individualmente en cada una de las personas en función de lo que ese entorno le devuelve como mensaje. Entonces, para poder tener y pensar en factores protectores de los consumos de chicos y chicas y que no se transformen en problemáticos, tenemos que poder actuar en cada una de estas tres instancias. En lo individual, fortaleciendo a la personalidad, fortaleciendo la autoestima, fortaleciendo el pensamiento crítico, fortaleciendo el deseo y los modelos positivos. El ambiente, sí generando ambientes y entornos favorables para estos chicos y para estas chicas, y tratar de que el acceso y la accesibilidad de las sustancias no sea facilitado, favorecido y cómodo. ¿Qué podemos hacer? No hay una receta única, no hay un manual, no hay instrucciones de cómo ser padre, madre, adulto y poder dar respuesta a todas las demandas sociales en relación a los problemas de niños, niñas y adolescentes que establecen en el día a día. Sin embargo, poder preguntarnos, poder sentarnos a reflexionar, poder generar espacios de diálogo con otros padres, madres que tal vez estén pasando por situaciones similares, poder acercarnos a la escuela y hablar con los directivos o con los docentes que son quienes están muchas horas en contacto con nuestros hijos y con nuestras hijas y los conocen en tareas diferentes a las que los conocemos nosotros. Poder pedir ayuda en caso de que encontremos algunas conductas o señales que nos alarmen, que nos alerten, que hayan cambiado en el cotidiano del hacer de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pedir ayuda es hablar con un médico, con un pediatra, con un psicólogo, una psicóloga, un profesional de la salud que pueda orientarnos en qué podemos hacer y hacia dónde dirigirnos en caso de que estas conductas se prolonguen en el tiempo. Estar atentos, alertas, pero no asustados. Sí tener una escucha activa, tener una mirada atenta, un acompañamiento y sobre todo ser muy empáticos. Pensar que no es fácil ser niño, niña y adolescente en este contexto, donde estamos todos muy apurados, donde estamos a veces muy enojados, angustiados, ansiosos, donde el día a día nos lleva puestos muchas veces los tiempos de espera, de aburrimiento, de compartir, de escuchar, de hacer tareas distintas. Sentarnos y reflexionar juntos, sabiendo que estamos creciendo y construyendo juntos
este tiempo de crecer es parte de la crianza y es parte de la responsabilidad adulta que debemos poder tomar.